Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Carcamán, ¿qué ha habido? ¿Cómo están? Chiruso, ¿qué ha habido? Oiga, bueno, hoy 5 de septiembre del 2023, nadie sabe esto en Colombia, menos mal no han hablado del tema, ¿no? Se cumplen 30 años del 5-0 de Colombia-Argentina, aquel partido mítico que evidentemente a mí no me tocó, a otros los invitados que tenemos acá tampoco le tocó, pero hay dos, bueno, contándole a usted, que sí lo vivieron, entre esos Eduardo Charri Papá, que está acá con nosotros, que alcanzó a ir al estadio. Tuvo ese privilegio. Exacto, que estuvo en el Monumental. Entonces, bueno, arranque. Pero déjeme, mire, yo tengo una camiseta de España porque en ese momento Colombia era mucho más que España y que Francia, pero muchísimo más. Francia para ese mundial fue eliminado en el último minuto por un gol de Kostadinov, un cagadón de Ginola, me acuerdo porque lo vi con un profesor de microeconomía parisino que sufrió como nunca. España pasó al Mundial de Estados Unidos y fue eliminado por Italia. Después en el Mundial de Francia, donde ya Francia queda campeón, es eliminado tontamente. Me acuerdo un gol de Zubizarreta al mejor estilo de Arconada y de muchos de nuestros arqueros, como cuando Farid Mondragón ve pasar el tiro del Piojo López. Pero estos equipos se levantaron. Es decir, desde el 5-0 hasta hoy hay 3 campeones nuevos, 2 de Francia y 1 de España. España ha ganado Eurocopa, ha hecho todo. Y nosotros hoy, 30 años después, todos los periodistas dicen que fue nuestro mejor momento. A mí me parece que hay que pasar la página. Me parece que ganamos una Copa América un poco revaluada porque no vino Argentina, pero la ganamos, eso hay que decirlo. Y una Copa Libertadores por ahí, una Copa Sudamericana y una Copa Suruga, que yo digo que eso, Suruga quiere decir Cafam en japonés, pero hay que ganarla. y no más. Pero, Eduardo, y otra de las cosas que me ha llamado la atención acá es que parece que al partido 5-0 los colombianos solo fueron narcos, políticos y periodistas. No puede ser que no haya ido, ahí sí con todo respeto, una persona normal de a pie que tuvo la suerte, porque sí debió ser una suerte monumental, de ir a ver ganar a Colombia con una boletica, no lo llevó, no habló con todos. Yo no sé cuánto tiempo habrá hablado Maturana, porque todos hablaron con Maturana, todos hablaron con Hernán Darío, todos hablaron con todos los jugadores. Yo no sé a qué hora jugaron, pero por casualidades de la vida, Eduardo, hijo, nos contó que su papá y su mamá habían ido al 5-0. Entonces, Eduardo, bienvenido y ojalá nos toque otro fútbol y otro 5-0. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Sí, efectivamente, estuve con quien era mi señora en ese momento, Guadalupe Arbeláez, en el estadio, y estuve con mi mejor amigo y su ex señora, mi mejor amigo Diego Andrade y María José Jimeno. Y todo esto surge porque estábamos una noche, digamos unos días antes del partido, celebrando el cumpleaños de María José, la esposa de Diego Andrade, y alguien dijo, hombre, qué bueno sería ir a Buenos Aires a ese Qué rico. Y yo dije, hombre, sí, por ahí me he enterado que están organizando unos planes y las boletas y toda esta cosa. Y pues las dos señoras al día siguiente se encargaron ellas de organizar absolutamente todo. A mí prácticamente me llevaron a Viajes Oganesov, a Diego Andrade y a mí a firmar un pagaré y a firmar y a recibir los tiquetes y todo el trayecto. No, pero eso es una anécdota, pero fue así realmente. Claro. María José y Guadalupe fueron quienes organizaron la cosa. Por supuesto, Diego y yo, pues asustados con el tema de la plata, pero muy contentos. Sí, claro. Porque pues ahora, nadie se iba a imaginar que Colombia primero fuera a ganar y segundo 5-0. Aunque Colombia iba liderando ese grupo y estaba, pues como dices tú, como dice en la introducción, es probablemente una de las mejores selecciones nacionales de la historia de este país. Realmente era un equipazo, como era un equipazo Argentina. Era un equipazo. A nosotros se nos olvida que Colombia no le ganó a cualquiera, no, le ganó a un equipazo. No estaba Maradona porque él a propósito se quiso alejar, pero el reemplazo de Maradona era Leo Rodríguez, que era un super crack. Claro. Y arriba estaban Medina Bello y Batistuta, pues que eran unos monstruos.
Ya Goicoechea era un tipo que ha adquirido un gran reconocimiento internacional por su mundial y sus penaltis. Los centrales eran un par de cracks, Borelli y Ruggeri. Ruggeri ya era jugador de América de México, pero no podemos olvidar que fue jugador del Real Madrid. Y Borelli era un super crack también, que jugó incluso en River. En ese partido había varios jugadores de River Plate, que yo recuerdo estaba Altamirano, Gustavo Zapata, Medina Bello, bueno, y el pasado que tuvo Goico ahí... no estuvo... Goicoechea, por Goico supuesto. estaba en River. Y el pasado que tuvo ahí Borelli fue central de River Plate. Y Batistuta también jugó en River. Batistuta también jugó en River, sí, Pero, señor. ¿ustedes qué esperaban? Es decir, yo voy a ver Argentina, Colombia en el Monumental y digo, bueno, que no nos metan 3. ¿O qué esperaban? Pues yo les voy a ser muy sincero. Lo primero que uno aspira es a que no lo goleen. Y a segundo... ¿Válido? Sí, a segundo que no lo maten. Porque es que les quiero decir, el ambiente sí era muy hostil. ¿Sí? Muy hostil desde antes del partido. En la previa del partido nosotros fuimos a almorzar en un restaurante y nos reconocieron. Y ahí en el restaurante ya empezaban los insultos. Nosotros íbamos con un grupo y el conductor del bus, ustedes conocen el Monumental con seguridad, que nos llega a través de un puente. Yo no sé por qué el señor resolvió bajarnos en la mitad del puente, arriba. Entonces, afortunadamente nos protegió la policía, pero nos insultaban, nos decían cualquier cantidad de ¿Y ustedes vulgaridades. iban con la camiseta? No, No había poder humano. No. Una de las recomendaciones que yo le hice a la esposa de mi amigo, que es una señora muy simpática, pero es medio chiflis, que si no se vaya a poner la camiseta de Colombia, le pido el favor. Y no te preocupes, si ella iba sin camiseta, pero en el primer gol se quitó la camisa y le salió la camiseta de Colombia, y tú no te imaginas lo que nos tiraron, lo que nos insultaron. Escupen mucho los argentinos. Disculpen, y la moneda argentina vieja era muy devaluada, entonces la limaban y nos tiraban monedazos. Como la de Entonces, ahorita. había que protegerse mucho porque eso lo corta a uno terriblemente. Sí. Además, nosotros teníamos unos puestos que eran unos puestos muy buenos, Plateas. pero la recomendación, ya estando dentro del estadio, en vista de la hostilidad, era que nos hiciéramos con los colombianos. Entonces nos tocó medio atravesar buena parte de la tribuna. Ellos obviamente saben que uno es colombiano, y los hinchas argentinos son muy fregados y insultan especialmente a las mujeres de uno, porque solo le genera a uno, por supuesto, una gran molestia. Yo no sé si en este espacio puedo... Todo. Claro, cualquier cantidad. Pero tenía un estribillo y termina algo así que con esas putas me voy para el cabaret. Entonces, pues Rafael Pombo. eso no deja de molestar. Sí, a uno. intimida además. Y llegamos ahí donde estábamos todos los colombianos muy protegidos por la policía hasta el 3-0. Ya después del 3-0, en realidad los hinchas argentinos ya... Bajaron la guardia. Sí, porque ellos eran más pendientes del partido en Lima. En partido de Lima, porque si allá jugaban, ustedes recordarán, Sí. Paraguay-Perú, empezó ganando Perú, empató Paraguay, volvió a pasar arriba Perú, y Paraguay empató en los últimos minutos. Y con un gol pasaba Perú. con un gol pasaba Paraguay. Entonces, estaban Paraguay. Estaban muy asustados los argentinos. La cara de Maradona es una postal. Patética. Maradona está así. Bueno, pero entonces, la idea era que no los golearan. La idea era... Ahora, había confianza en el equipo. Era un buen equipo. Era un buen equipo. Esa era mi pregunta, porque, bueno, no sé, ni Eduardo ni yo, Eduardo hijo, ni yo, pues estamos ni siquiera vivos en su momento, habíamos nacido. Pero, No, sí tengo habían entendido. nacido. No, 93 no. No. Yo nací en el 97 y Eduardo en el 96, creo. Pero, Colombia le ganó en Barranquilla 2-1 en esas 2-1. eliminatorias. 2-1. Con goles de de Valenciano. Terminó Valenciano. Ah, Iván Metió- René, claro. Y una de las canciones era Y gol de Iván René. Iván René. Eso había una cantidad de estribillos, y los de los argentinos, pues sí, los reyes. Los argentinos campeones Pero entonces mundiales. Colombia venía de ganarle, o sea, Colombia había hecho buenas eliminatorias. Colombia iba de de hecho, primero. Colombia iba de primero. Que en su época no clasificaba por grupos. No, había dos grupos, como dices tú, el A y el B. 3-3. No, 3-3 y dos. 4. No eran 3-3 y 4. Dos, el A y el B. El A era Colombia, Argentina, Perú, Paraguay. Por eso. Y El otros B, dos de tres, ¿no? no, el B eran 5, y no metieron a Chile porque Chile venía de la suspensión Del Cóndor. por lo de Roberto Rojas. Sí, señor. Entonces Sí. estaban y terminaron en este orden.
Brasil, que perdió 2-0 con Bolivia en La Paz. Es el primer partido que perdió una Ahí eliminatoria. tapaba Truco. Sí, claro. Leonel Truco. Carlos Lionel. Sí, que era el 11, ¿no? Sí. Y Bolivia sacó a Uruguay. Es el primer mundial al que va Bolivia. Después viene Uruguay, Ecuador y Venezuela. Como les contaba, Chile no, porque Chile estaba Se había suspendido. roto la serie. Entonces eran 2 grupos y entraba uno de cada uno y el tercero que era el de repechaje. Y ahí fue Argentina. Entonces, Colombia jugó bien. Sí, era un buen equipo. Yo no los vi porque no estaba acá. Pero entonces la idea era, creo que lo que decían y lo que dijeron en estos últimos podcasts era, con un empate o con un 1-0 estábamos bien. Ah, sí, por supuesto. Con un empate Colombia estaba dentro. Sobre todo que ya estábamos acostumbrados a los repechajes, el repechaje de Israel. De Israel. ¿Cómo sufrimos en ese repechaje? Ese No, fue horrible, no, no, no. pero ya Terrible. sabemos. Y éramos más que Australia, que le tocó a Argentina. Éramos Sí, más que Australia. claro, claro. Bien, entonces llegan, los putean, a la señora le dicen lo que no le deben decir. Sí, bueno, bajamos se cambian ahí, de tribuna. bajamos por ahí. ¿Cuándo llegan? ¿El mismo día o un día antes? No, llegamos 2 o 3 días antes. ¿Cómo era el clima? No, yo tengo unos cuentos maravillosos, mejores que los de Pastor Perafán. Adelante. Por ejemplo, hay uno que sí es muy bueno, que es el del celular de Asprilla en la cancha, que es verídico. O sea, sí es así. El Sí, tipo sí, sí, llamaba sí. y todo el mundo lo Sí, puteaba. Sí, él se salió a tomar del pelo, porque así es Faustino. Y le entró claro, lo empezaron a putear desde todas partes, y le entró una llamada de Gustavo Mascardi, que era su manager. Y le dije, hermano, échese para adentro porque lo van a matar ahí. Y además está poniendo a la tribuna más caliente de lo que debería estar. Y él dijo, sí, yo me voy, pero aquí yo primero a estos les clavo 2 goles. Hay otro que es muy bueno, que también es verdad, y es lo que le dijo Ernesto de Filippi, que fue el que era el árbitro, a Barrabás Gómez. Ese sí es un cuentazo. Ese es un buen cuento. Ese es un cuentazo. Pero por ejemplo, uno que yo me río mucho, 1 o 2 días antes nos fuimos uno siempre que va a Buenos Aires quiere ir a una tienda de esas donde ven las chaquetas de gamuza y todas estas cosas. Y nos fuimos con los 4 y escogimos unas chaquetas divinas, las más caras, seguramente no las íbamos a comprar. Y los argentinos dijeron, si Colombia le gana a Argentina, Se la regaló. se las llevan. Diego Andrade, que es un tipo ahí muy querido, pero pesimista, dijo, no, yo ni me mido chaqueta, porque le vamos a ganar a Argentina. Yo no pierdo el tiempo. Lo cierto es que al día del siguiente, después del partido, nos fuimos y íbamos a media cuadra y nos ven los dueños y dicen, ¡che, llegaron los colombianos! ¡Cierren! Y cerraron el almacén. Pero era mamando gallo. Abrieron el almacén y nos dieron. Y cumplieron. Y cumplieron. Mi señora y María José se llevaron un abrigo de nutria y yo una chaqueta de gamuza. Bueno. Y la gente en la calle después del partido, súper queridos, es decir, ya la hostilidad cesó. Antes le decían algo que jugábamos también que parecíamos argentinos. Decían, che, ese Asprilla es argentino, un negrito. perdón, Tienen una por- forma los argentinos de ganar. Ellos con ganan todo, ¿no? perdiendo, Ganan, ellos sí. ganan perdiendo. Cuando les ganó Arabia, sí, cuando no pierden pata. Cuando les ganó Arabia ahorita Ese en el partido no Mundial. pude ver. Me acuerdo que Juan Pablo Varsky salió a decir que, claro, era porque Ramón Díaz era el técnico de un equipo, no sé qué, en Arabia, y que por eso es que jugaban tan bien. Entonces, llegamos. A mí hay una cosa que me llama la atención. Yo el partido lo vi mucho después, pero el primer tiempo de Oscar Córdoba es monumental. Maravilloso, sobre todo los primeros 15 los minutos. Es una lo que cosa tapó Oscar no lo tapa. Es una Y eso, cosa yo loca. ahí los narcos nos ayudaron. Porque si Higuita no hubiera ido a visitar a su compadre Escobar, seguramente estaría tapando Higuita. Y ayer vi No, el gol. pero Higuita no fue por eso, perdón. Higuita es Estaba en la cárcel. por colaborar, pero por colaborar con un Pero secuestro. estaba en la cárcel. Bueno, estaba en la cárcel por los Pero narcos. estaba detenido. Pero porque el gol de Alemania, ayer lo vi, es un gol de Higuita. Higuita le hace así y ve pasar la bola de Litvarsky. No, y la eliminación. De Milla. Entonces, Camerún es... Sí, los de narcos Roberto. hasta ahí estuvieron metidos porque A mí no me tampoco. pongan a hablar, por favor, de Higuita, porque ahí tengo otro ¿Agruras? cuento. Yo tengo un señor que dice, oye, Higuita, ¿usted ha visto cómo le pega, cómo cabecea los tiros libres? Pero tiene un defecto, ¿Que no tapa bien? no sabe tapar. Bueno, entonces ahí nos ayudan porque porque es que además lo que más me molesta es que cuando ganan siguen evocando Higuita. Si el que ganó el primer tiempo fue Córdoba. Total. Incluso el segundo, cuando van 2-0,
incluso ese momento es muy tenso porque ellos todavía creían que nos empataban y nos ganaban. Sí. Entonces la presión de Argentina era tremenda, tremenda. Y claro, los comentaristas colombianos, eso lo vi después, que decían que debía hacer un cambio. Maturana lo sostuvo, pero dijo, pero la figura está haciendo Córdoba, hay que hacer algo. Y vino el tercero. Eso Ahora, pregunto, perdón. O sea, es que yo no sé si, por ejemplo, Eduardo, hijo, se haya visto el partido. Yo me lo vi, pero como por cumplir con la tarea. Yo nunca me lo había visto así tan... ¿Usted lo vio? Sí, la verdad yo, pues uno ve como los resúmenes, ¿no? La verdad que uno se ponga a ver todo el partido. El partido completo, no, mucho. de acuerdo. Yo lo vi con todo Pero el me lo personal vi. doméstico de las embajadas belgas, porque es que yo estaba en Bélgica y era imposible verlo. Y había un bar donde iban todas las niñas del aseo de todas las embajadas que eran dominicanas y colombianas, que se llamaba el Cartagena. Entonces uno iba y bailaba con todas las señoritas del aseo, que era maravilloso, y miraba de reojo en el Cartagena el partido, pero yo nunca lo vi completo. Pero, perdón, a lo que iba era que entonces, el primer tiempo se acaba 1-0. 1-0 con gol del primero de Rincón, que es como en el Es- minuto 40. 41 tengo Que ese acá. es lo que llaman gol de camerino. Al minuto, para terminar. al minuto Golazo. 50, golazo. el Tino clava el 2-0. Y después llega en 2 minutos 2 goles. El tercero y el cuarto entran en el 75. Exactamente, en el minuto 39 y 40 o 35 y 36, 2 goles. Es decir, si alguna esperanza quedaban con el 3-0, al minuto se las acabaron. Y ellos, vuelvo y te digo, ya después del 3-0, tenían la cabeza, era en Lima. Y dejaron de hinchar. Incluso lo de los oles es cierto. Al final, la gente empezó a gritar el ole. A mí me tocó, claro, como nos trasladaron de la tribuna, entonces a mí me tocó el borde con los argentinos. Entonces, digamos que yo era el sparring ahí y todos los insultos venían hacia mí. Y a mí nunca se me va a olvidar, había una señora adelante de mí, divinamente vestida, porque los argentinos van de abrigo al estadio. Además hacía frío. Estaba haciendo frío. Y me insultaba, y cuando metimos el primero, decía, che, no vayan ni a celebrar, por favor, porque vamos a empatar y a ganarte. Y cuando metimos el segundo, también. Ya en el tercero, se volteó y me dijo, En el cuarto me dijo, estás jugando bien, ¿no? Y en el quinto fue y me abrazó la señora. Es toda una metamorfosis. Sí, ahora la salida fue un poco complicada, nos sacaron casi una hora después. Y la salida no tuvo problema, pero buena parte de los colombianos nos estábamos alejando en el mismo hotel Las Américas, y sí nos estaba esperando una barra brava. Afortunadamente todavía teníamos ahí protección. Y llegamos con la policía y nos metimos pues... ¿Al hotel de la fiesta de Justo Partón? No. Ah. Nosotros fuimos a ese hotel, pero no entramos. Bien. No entramos, primero porque yo francamente me imaginé lo que podía pasar adentro. Y eso como que sí fue cierto. Y había personalidades, ¿no? Colombianos de la Correa Pastrana, Pastrana. Samuel Moreno. Sí, Samuel Moreno. todos esos. Habían, pues, Hombres impolutos todos. sí, y como que hubo, es decir, el desfile de champaña, caviar, langosta y whisky fue hasta altas horas de la madrugada. Es que le oí a Hernán Peláez justamente ayer que se arrancaba. De hecho, el programa de hoy creo que también va a estar bueno porque cuenta las anécdotas de él. Es mejor. Peláez es muy Y- bueno. Es más mejor. Claro, Porque no, este pero es un, ojo con- un tipo ojo con que Peláez. fue a ver un partido. No, pero esa no es la única Biblia. Pero el caso es que a lo que iba es que él contaba y decía como ya, como chiste, pues, pero que hoy en día todo el mundo dice que no fue y que nadie conoce a Perafán y no sé qué vainas, pero en su momento pagó todo y todo el mundo estuvo allá feliz. Ah, claro. Charly. Y de hecho, Yo no Gaviria. entré al Bueno, hotel, sí, yo no entré al hotel, yo no entré al y, hotel. y César Gaviria, por ejemplo, también lo oí en otra entrevista hace poco que hablaba que subió y acompañó a Pacho Maturana a comer después de. Pero Gaviria no era el presidente. Sí, César Gaviria Claro. era el presidente, pero él no estaba en Buenos Él Aires. no estaba en Buenos Aires. Él dijo. No, él estaba en Bogotá. No, él estaba acá. Oye, es el de Solano. ¿Por eso? Pero sí era el presidente. Sí, Sí, Gabriel presidente. Bueno, entonces espéreme porque yo voy. Cuando empiezan a dar zapatos los argentinos, porque hay un momento en que ya uno ve que ese equipazo Sí, un equipazo. era un equipazo, se quedó corto Tú y le tienes empiezan en a mente pegar. a Leo Rodríguez. Sí, claro, y Esa selección, perdón, y el ya Puma te no era el refiero- Puma Rodríguez, Leo Rodríguez. No, ese es el cantante. Sí, no, pero había un Puma, el Puma Rodríguez. Había un Puma en argentino. Bueno, pero Claro, Leo pero Rodríguez. esa selección, la base fue la que ganó la Copa América en el 91 y 93. Las dos. O sea, era un equipazo, te quiero decir. No estaba Maradona por las razones que conocemos. Pero quien lo sustituía, pues,
Leo Rodríguez era un super crack, te quiero decir. Ahora Batistuta estaba en un momento estelar, pues, Goicoechea, Ruggeri. Simeone. Simeone. Lo que pegaba Simeone. Simeone juega con la 10. Claro, y él es el del cuento de Filippi, porque él vino ya 4-0. Estos tipos, carajo, yo voy a hacer alguna vaina, y le pegó un planchazo al Tren Valencia. Un viajado. Pero terrible. Entonces, Alexis Mendoza y el Coro veía que era un tipo que era una manga. Claro. Fueron a hacer el reclamo y Barrabás Gómez le dijo, no, quietos ahí. Y le dijo al árbitro, por favor, no lo vaya a expulsar, porque si lo expulsan, después dicen que les ganamos con 10. Y dijo, no lo expulso, pero háganle otro. No lo expulso, pero háganle el quinto a estos hijueputas. Dicho por Di Filippi, el árbitro. Tremenda esa. Un arbitraje impecable. Te quiero decir, más allá de que ganamos 5-0 y esta anécdota, un arbitraje impecable. Y el quinto gol lo cuenta muy bien Asprilla, que el gol, que el Tren le decía que le tiraba la bola, y que se la tiraba y el Tren no llegaba, y el último uno sí ve que está descolgado y alcanza a llegar y se la cruza a Goicoechea. Sí. Pero Sí. además son 5 golazos, es que no hay uno malo. Y el Tren en el primer tiempo tuvo una oportunidad relativamente clara y bueno, se la sacó Goicoechea. Pero él estaba muy ansioso, tenía muchas ganas de meter el gol. Ahora, es que lo que jugó Asprilla, sí te quiero decir, una cosa loca. El gráfico le dio 10 puntos al pibe Valderrama. Pero yo no estoy seguro si el mejor jugador de la cancha fue Valderrama o no fue Asprilla. Es que en los 5 goles tiene, tal vez en el primero, lo de Asprilla es increíble, las descolgadas. Es que lo que corría imparable. era imposible. Y pregunta, y hablando del gráfico, me acuerdo la portada de Vergüenza, que sale toda negra, que creo que es la única portada en la historia del gráfico que es negra. Que tiene un letrero, además. Sí, dice Vergüenza, y abajo unas letras amarillas, sí. Yo soy coleccionista del gráfico desde que llegó a Colombia. Es una tristeza, de verdad, es un dolor. Una tristeza. Primero, era semanal. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en la calle 53, en la calle 57 había una droga que se llama Droguería Cari, la bajaba al estadio, y ahí compraba uno el gráfico. Yo rezaba pues para que llegara antes de los jueves para irme a comprar el gráfico. Y lo tengo empastado. Y es una cosa, pero espectacular. Ahora, recuerdo muchos de los comentaristas de ahí, como Juvenal, Cherkis Vial o Ardizone, unos tipos, pero de primera. Ese Juvenal era un tipo sensacional. Era un viejito maravilloso. Sí, maravilloso. Pero sí, la portada del gráfico, Vergüenza. Aldo Proyecto la sacó en ese momento. Aldo Proyecto, sí. Cherkis Vial. Sí, entonces ahí uno empieza a mirar una cantidad de cosas que pasaron y que cuánta gente como ustedes había. Normal que no salió, no se fue a donde Justo Pastor. Eso no, éramos un grupito de unos 20, 30 personas. Oye, un cuento muy bueno. Ustedes, por supuesto, se acuerdan de Fernando Redondo. Ese jugó también. Uy, ese claro, bueno. No. Con Redondo hay una cosa muy importante. Cuando vamos 2-0 y Maturana estaba en la duda, yo creo que Basile, desesperado, lo sacó. Y metió al turco García. Sí. Lo sacó a ver si buscaba más ataque, pero abrió un hueco. Claro, es que Redondo sí era doble. Abrió un hueco Redondo jugaba espantoso. por 2. Y el conductor del bus se llamaba Fernando, el del bus nuestro. Y ya al final, pues cuando salimos del estadio, íbamos en el bus, todo el mundo decía, che, Fernando, sos Redondo. Pero ya el tipo ya iba por Colombia. Es decir, No, ya al final todo el mundo va por Colombia. Sí, claro. Sensacional la cosa. Realmente, hay uno lo que empieza a ver es, primero, hay el video de Maradona aplaudiendo. Sí. Es maravilloso. Y diciendo antes que Colombia estaba muy abajo y Argentina muy Que arriba, la historia, ¿no? que ellos Encima. eran historia y que la historia no se repetía y que iban a ganar. Digamos que fue muy, muy caliente. Yo me acuerdo que Andrés Cantor, el de Univisión, empezó a hacer un relato de lo que valían los jugadores argentinos y lo que valían los jugadores colombianos, pero me estoy inventando, pero decía la selección argentina cuesta $50 millones y la de Colombia 2, que era Asprilla. Y todo eso se iba aumentando, se iba magnificando, y al final lo que ocurrió fue maravilloso. Claro. Y ustedes no celebraron, ¿qué hicieron?
Salimos del partido, como les cuento, pues muy contentos, una hora después, felices. Pero te quiero decir una cosa, por supuesto que el trámite del partido lo disfrutamos mucho, pero con mucho susto, te soy sincero, es que la hostilidad era espantosa. Hasta el 3. Hasta el 3, pero igual había que tener mucho cuidado, porque había por ahí unos desadaptados, que por ahí había un tipo a un kilómetro de distancia que nos insultaba hasta el minuto 95. Entonces hay que tener cuidado. Yo después sí me di a la tarea de ver el partido nuevamente, porque era muy tensionante la cosa y los insultos eran espantosos y uno estaba pendiente de su mujer. Entonces sí estaba uno un poco nervioso. Ya nos fuimos para el hotel. Dijimos, comimos y dijimos, echemos una pasadita por el hotel donde está la Selección Colombia. El de Don Justo. El de Don Justo. Y eso había 10.000 personas, pues todos los colombianos que habían ido y los argentinos metidos. Y dimos una vuelta ahí, pero no entramos al hotel. Y nosotros habíamos llevado un par de cajas de aguardiente. Como debe ser. ¿Cómo Sí, corresponde? nos las tomamos porque nos tomamos esa noche una y un día antes nos tomamos otra con el señor que nos atendía en el hotel, con el conserje. ¿sí? Hay un programa terriblemente tensionante, que es que cogen a Goicoechea 7 periodistas y le dan con todo, pero con todo. Encabezados por José Francisco Sanfilippo. Y San Filipo, San y Filipo. llegó Bilardo, pero eso ni arreglado lo hubiera hecho mejor. Le decían, y el pobre Goico, uno lo veía que es un buen tipo, y el tipo decía, el primero, saliste y te la cruzaron. El segundo, saliste y te la cruzaron. El tercero, saliste mal y te la cruzaron. Y le daban, San Filipo, me acuerdo, sí, que no ganó nada. Pues No, pues era centro delantero de San Lorenzo de Almagro. Y era muy metió un peleador balón de Vélez. Metió por ahí unos golecitos, pero tampoco. pero no, y le dio, y en plena, lo que pasa es que yo creo que Argentina sí iba a hacer un funeral, pero en plena pelea le estaban dando con todo. Sí. Llegó Bilardo Llegó Bilardo. a defenderlo. Entonces, era una locura. Llegó Bilardo a defenderlo al programa, sin estar invitado. Sí, sí. Claro. Porque yo tenía otra que es que, ¿qué tan cierto es, si les pregunto, que en una conversación entre López Pucho, uno de los de Lelutier, y Fontana Rosa contaba que al Coco Basile, que últimamente es bastante célebre por lo del Blue Label, El Elixir. el Elixir, que además es totalmente cierto, que contaba que llegó Grondona, gran enemigo aquí de esta casa. Amenazada por Grondona, está bien. Sí. Que llegó Grondona a decirle, eche ya toda la defensa, pero solo puede dejar a Ruggeri. De resto, manda a todo el mundo al carajo. ¿Eso sí pasó o...? Yo no había oído ese cuento, te soy sincero, no te lo puedo decir. Lo que pasa es que, y hay otra cosa que es muy clara, es que a Argentina le tocaba recuperarse muy rápido porque a las 3 semanas iba a Australia. Claro. Entonces, ahí nosotros, ayer también lo estaba oyendo, tuvimos casi 6 meses en que jugamos contra Palmeiras. Sao Paulo, 6 Palmeiras. partidos. Pero contra un rejuntado de Nigeria y Claro, es que Camerún. ese fue, a juicio mío, parte del problema de la selección colombiana, es que se mostró mucho. Y 2, estaban cansados. Jugaron 16 amistosos antes del Mundial. Y en cambio Argentina tenía que ir a ganar. A ganar, No claro. había nada que hacer. Y entre otras, Argentina, si no le sacan a Maradona en el Mundial, para mí era serio candidato. Claro, Estaba volando con Canilla. Uy, es que Canilla y Maradona juntos era una maravilla. Y Pero en daba ese mundial, disputa, una cosa, los dos equipazo. equipos caen sin pena ni gloria. Uno porque se les cayó la estantería con el dopaje cuando le cortaron las piernas a Maradona. Claro. Y el de Colombia, que sí es una participación muy dolorosa. Muy doloroso. Es que yo estaba afuera, repito, pero nosotros hablábamos con los españoles, con los brasileros, y todo decía, Pelé dijo que íbamos a ser campeones mundiales, gran error. Eso nos hizo mucho daño. Uy, Eso nos y hizo porque no lo creímos. es que era un equipazo. Yo creo que con otra, a ver, a usted que le gusta, yo creo que con un técnico como Peckerman hubiera sido más papel. No sé si campeones mundiales y Un ya día es fútbol cuando ficción. quieran hablamos de Maturana y del bolillo y yo les digo lo que pienso de eso. Hágale, ¿Ustedes se acuerdan de que una ese es vez. el tema pues del toque, la Y línea? el, que y se el torcía? Y proceso. los puros criollos. Yo soy hincha de Millonarios, lo digo abiertamente, Yo y la también. rivalidad con Nacional. era Esa espantosa. rivalidad, cuando Ahora, nos robaron con Hernán Silva. No, terrible, pues. Bueno, Terrible. Y la segunda también la ganaron ahí. Chiliguetas, no. Uy. Bueno. no sé. Pero lo que te quiero decir es que ya en ese momento, digamos, por ejemplo, los jugadores de Nacional ya no eran de Nacional. Por ejemplo, Leonel Álvarez era jugador de América.
A ver, vamos a decir un poco. Córdoba era jugador de América, los centrales eran Perea, que era Y Escobar, jugador, y el que estaba ahí, pero Junior, y Escobar estaba lesionado, entonces y Alexis Mendoza. Alexis Mendoza, que era el Junior. Sí. Pero, por ejemplo, Wilson Pérez, el siempre fue el Junior. El Chonto estaba al otro lado. Barrabás estaba en donde en Nacional. En Nacional. Barrabás en Pero pasa a Nacional. Medellín. Sí, y Barrabás jugó. Fue campeón con Millonarios en el 87. Leonel Álvarez era jugador de América de Cali en ese momento, no de Nacional. Que Entonces allá- ya había pasado un poco, digamos, ese cuento. Pero a mí ese fútbol, te quiero decir... A mí no me entonces, gusta. sí, fue una generación de magníficos futbolistas. Pero a mí ese fútbol de tanto toque y jugar hacia atrás, lateralizar tanto, no sé, hubiera sido un poquito más vertical el equipo, hubiera sido distinto. Ahora, también llegamos a Estados Unidos pensando que Rumania era cualquier cosa, Y estaba que Hagi. Rumania tenía a Hagi, A Hagi. que era un crack y jugó tan bien que Barcelona lo compró apenas se acabó el Mundial. O sea, perder con Rumania no era una cosa descabellada. Uno sí suponía que a los Estados Unidos le podíamos ganar, pero no pudimos. Y el tercero lo ganamos cuando ya no había nada que hacer. Y ya el equipo estaba... Está totalmente colapsado, roto. Totalmente Lo que pasa es que llegaron a Estados Unidos. No. Yo no sé si los jugadores, pero el entorno era pavoroso. El entorno era pavoroso. En Fullerton, me acuerdo que era. Eso era una locura. Una locura. Allá no se hizo mucho. Y la realidad es que. Hay otra historia. Ellos hacen, como jugaron tantos amistosos, estaban haciendo un entrenamiento en Cascajal, en la sede de América, y hay un cuento de que los invitaron los Rodríguez Orejuela. Entonces llegaron y los encapucharon y se los llevaron a una casa de Miguel y de Gilberto Rodríguez, donde estaba también Pacho Herrera y José Santa Cruz, y los recibieron y como que les ofrecieron unos Todo el oro del premios, mundo. una cosa Todo el oro del mundo. que no creo que se lo haya ganado Brasil, pues que fue el campeón del mundo. No, hay, digamos que en eso el podcast de Nicolás Amperi y Cristian Solano comentan todo eso, es un podcast mucho más elaborado que el nuestro, nosotros estamos hablando 4 amigos, pero todo eso que sigue siendo leyenda, pero parece que es más realidad que lo que todos los rumores que hubo aquí. Yo quiero seguir en Argentina porque, repito, todo lo que hemos oído, entonces todo el mundo habló con Maturana, todo el mundo habló, decía con Maturana, todo el mundo habló con Pacho, todos éramos amigos de Pacho, y todo el mundo habló con Hernán. Y yo, puta, pero no los conozco mucho. Cuando se devuelven, ¿cómo es llegar acá después de haber estado en el 5-0? Nosotros nos quedamos unos días más en Buenos Aires, que de verdad la hostilidad cesó en su totalidad y lo que recibíamos era felicitaciones. Cariño, claro. Y uno iba a un almacén y lo atendían divinamente y le preguntaban que de dónde eran y que si de verdad no eran argentinos, que si no estaban nacionalizados. Una cosa increíble, porque ellos seguían pensando que Argentina había ido a derrotar a Colombia. No, volvimos aquí, yo ahí estando en Colombia, volví a ver el partido ya con calma, porque vuelve y te digo, la tensión durante los 90 minutos fue eso. Y antes y después. Nosotros llegamos al estadio unas 3 horas antes. Fuera de eso, el guía nos metió por una puerta equivocada. Entonces entramos y nos tocó volver a salir. Con los argentinos diciendo... No, desde arriba lo que nos tiraban, lo que nos insultaban, porque claro, estábamos identificados. Entonces, esos momentos fueron realmente de mucha tensión. Y, por ejemplo, cuando se acabó el primer tiempo, yo tenía unas ganas de ir al baño, la cosa más increíble. Pues llevamos mucho tiempo en el estadio. Y hacía frío. Carajo. Y yo decía, ¿será que voy o no voy? Yo terminé yendo. Yo voy. No, yo sí lo tengo claro. Y no pasó nada. No pasó nada. Pero la angustia... Pero sí, cualquier tipo lo identifica. Es que son, ustedes los conocen. Son... Hay 2 narraciones de ese 5-0, yo he visto las 2. La de los argentinos es maravillosa, porque empieza, primero, Asprilia, no, ellos nunca van a decir Asprilla, Aprilia, como todo lo Asprila, pero los goles son muy bien narrados. Señoras y señoras, gol de Colombia. Colombia 1, Argentina 0. Señores y señores, gol de Colombia. Y son los 5 goles que no los cantan. ¿Usted no lo ha oído? Claro. No los Es maravilloso. Sí, lo he visto. Y lo otro son la narración del Negro Perea, que es sensacional. Monumental porque era un hincha. Bueno, todos son hinchas de la selección, pero este sí era un hincha de verdad y se lo
se disfrutó esos goles. Yo nunca, creo que me acuerde, no oí los de William Vinasco, pero realmente la narración es... ¿Tú has visto la repetición? Porque hay dos filmaciones distintas. De hecho, por ejemplo, uno se da cuenta, sobre todo en el primer gol. Tengo que ver. O sea, los dos están perfectamente filmados. Lo que te quiero decir es que ¿Son cámaras distintas? son cámaras diferentes. Voy a mirar. Entonces, la narración de William Vinasco es una y la de ¿El Negro Pereira es otra? es otra. No sabía. Bueno, ahí está, hay otros temas. Y lo otro, Eduardo, las boletas, evidentemente aquí las veo. Ya las vamos, ahorita sacamos unas fotos para mostrar. Claro, eso sí es importantísimo. Las guardaron, ¿eso está en el álbum de qué? ¿Ese es el álbum? Es el álbum literal del viaje. Recuerdo de mi primera comunión, Ok. recuerdo de mi viaje, recuerdo de mi primer 5-0 y el único. Guadalupe Sí, es una calculé. persona que hace Sí. unos álbumes maravillosos. Es decir, para una ida a Chía, ella arma un álbum y lo organiza con mucha dedicación. Y guardo las boletas, y está la carta de Uganesov donde no se aprueban las cosas, todo. El pagarero está. Todo ella. Y las boletas venían empaquetadas en el plan sobre. que compramos. Porque pretender comprar boletas por fuera era riesgoso, porque en un momento dado lo pensamos. Era riesgoso porque no sabíamos qué nos estaban vendiendo y si la boleta era realmente legítima. Entonces, no, nos fuimos con estos. La entrada espectacular y después donde nos movieron también. Bien. Sí, y perfecto. River es un estadio cómodo. Sí, muy cómodo. Muy cómodo. Ha habido muchos muertos y muchas cosas, pero es un estadio muy cómodo Sí. y creo que ahora lo tienen impecable para la Está muy para esta lindo, eliminatoria. sí. Sí, ahora es una locura. Bueno, 78.000 hinchas. 86.000. Sí, lo crecieron mucho y lo acercaron más, ¿no? sí, porque es que eso es lo que decía los de Boca, que es que era muy frío y que uno decía es que los escupitavos no llegan al tiro de esquina. Claro. Pero Bueno. ¿Qué es lo que le pasa al cilindro? Entre otras cosas, el de Racing es igual, es lejísimos, la Uy, sí, oriental es occidental, maravilloso, pero maravilloso. oriental y occidental son lejísimos. porque es que eran estadios olímpicos. Claro. Con pista atlética. Sí. Que es un poco lo del Campín. Pero lo de la Bombonera sí es decir, ay, no debería por ser Es horrible, es horrible. Es que hay una parte en el estadio donde tú metes la mano en un tiro de esquina y le coge la coges patada. las nalgas al tipo. Sí. Claro, no, a mí me impresiona cómo los argentinos logran volver todo, como romantizar todo. Entonces no es que la Bombonera tenga fallas estructurales serias, sino tiene que historia. late. Tiene historia. Sino que late. Entonces Sí. el estadio se va a caer, esa mierda tiembla cada vez que saltan, pero no es porque late. Hágame el favor. Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá podamos volver a contar un 5-0. Ojalá podamos volver a ir a ver un 5-0. Yo creo que esa federación era mejor que la de ahora. ¿Esa Era más generación? chica, esa Sí. federación era más chica y estaba mejor manejada sin que sea una cosa muy grande, pero por ejemplo, que fue lo que pasó en la penúltima, dejaban que el técnico hiciera barbaridades o no, pero lo dejaban trabajar. Así Ahora es. es muy difícil. Muy difícil. Ahora es muy Pero difícil. Una cosa simplemente que tú mencionabas al principio. Después de ese 5-0 realmente no ha habido mucho. La Copa América que se ganó acá, pero no vino a Argentina. Y si tú te pones a ver el partido que le ganamos a Uruguay en el Mundial de Brasil, con el golazo, El golazo de de James, el empate en ¿A Chile? en Alemania, el partido en Alemania. Sí, pero es que celebrar un empate, es que a Pero mí celebrar Colombia un quedó empate. tercero en una Copa América. O sea, digamos que no es un super logro, pero nosotros nos En tocó Argentina. ver un tercer puesto en Colombia. No, es que uno no puede celebrar un tercer puesto ni un empate. Es decir, durante muchísimo tiempo, ya lo hablamos acá, ¿Tú celebramos el recuerdas ese partido 4-4. Alemania-Colombia. Claro. Ese partido lo vivo en Colombia. Ese partido que terminó 0-0 en el minuto 85. Sí. Y pegaron, y jugaron, y yo me acuerdo, es decir, la Gambetta Estrada. La Gambetta Guara Estrada. tuvieron unas oportunidades de gol. El partido, digamos, tuvo un trámite más favorable a Colombia. Y en el minuto 85 los alemanes. Pero es gol de Higuita. Higuita hace así y la va a pasar. Es gol de Higuita. Sí, claro. Y después con el gran Roger, pues más gol de Higuita no puede ser. Ah, no, claro. Pero a mí me parece que la época de Peckerman fue una... Por eso yo digo, Vea, le Pecker- ganamos 3-1 a Chile allá, me acuerdo, con gol de James. Después de que nos mete gol Matías Fernández, James mete gol de tiro libre, Un 2 de golazo, Falcao. un golazo Un de James. y Yo creo ganamos que, 3-1 a yo creo que Chile esa allá. selección con un Peckerman hubiera llevado, no sé, campeón, no sé, pero es muy difícil, pero hubiéramos llegado muy lejos. ¿Qué otro? Que es lo que uno ve con las selecciones campeonas, sobre todo las nuevas, España y Francia, que son técnicos sensatos. Ah, claro. Es que son federaciones que apoyan a sus técnicos. Acá, pues si acá no dejaron jugar a Iván Ramiro Córdoba porque al Chaca Palacios había que
Sí, promocionarlo. sí, Entonces, pues es muy difícil. Pero bueno, Eduardo, creo que ya nos van a sacar. Eduardo, muchísimas gracias No, y de por el verdad, mayor. Gracias a ustedes felicitaciones. por el espacio. Otro día lo invitamos a hablar porque es que este programa ha tenido un problema, es que somos muchos, hemos traído muchos santafereños y necesitamos, Uy, no, eso sí, no necesitamos gente contaminen azul. No contaminen el estudio. Necesitamos gente azul. Entonces, no, gente muy simpática. Agustín digo Julio por vale la chiste. pena. Pero no se puede decir chistes. Acá puede decir de todo. No. Pero esperamos hablar próximamente del azul. Muchas Ah, gracias, Eduardo. Eso sí será un verdadero placer. Un placer. Bueno, Sí, a los dos Eduardos, muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo, ustedes. hijo. Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Un gusto de verdad.